van más por el lado de la reforma, ¿sí? Entonces, digamos, como para ponerlo un poquito más en contexto, en América Latina hemos tenido mucho estructuralismo, muchos gobiernos han sido de corte estructuralista. En Colombia, de los gobiernos recientes que yo podría ubicar más de corte estructuralista o neoestructuralista, más bien estructuralistas, fueron, por ejemplo, los gobiernos liberales del Frente Nacional de Carlos Lleras Restrepo, el de Alfonso López Michelsen y el de, hasta cierto punto, el de Julio César Turbay Ayala, fueron gobiernos más de corte estructuralista y nosotros no hemos tenido gobiernos de corte dependentista. En América Latina hay ejemplos digamos, de estilos de gobierno que uno dice, vea, se fueron por esta línea de la dependencia. Estaría el caso de Cuba necesariamente, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, diría yo que son casos típicos de un enfoque dependentista. En otros, por ejemplo, Ecuador o Bolivia, yo no los ubicaría allí. Creería yo que son más neoestructuralistas, si se quiere. Además, porque tienen otros elementos que no son evidentes. Por ejemplo, todo el lugar que tiene en los pueblos indígenas o las cosmovisiones, digamos, o esas alternativas al desarrollo que no están presentes, digamos, ni en la dependencia ni en el estructuralismo. Eso diría, no sé si con eso queda clara la inquietud. Sí, pues la inquietud iba más en el orden en vista de que esa revolución y que el capitalismo pues no tiene unas crisis, pero no es que se acabe y no está a la vuelta de la esquina, ni la revolución, ni el hecho de que se acabe el capitalismo, pues, ¿cómo reaccionaban frente frente al hecho de que ni la revolución ni el fin del capitalismo se dieron? Sí, no, a ver, el caso de Cuba y el caso de Nicaragua sí muestran ejemplos claros de que lo que se planteó en la teoría se hizo en la práctica, y es decir, a través de la revolución se procede a un desmantelamiento de un sistema capitalista. En el caso de Nicaragua, obviamente, con el paso posterior a la democracia, pues el proceso se reversó, pero lo que vemos en años recientes es que ha habido una regresión, digamos, al modelo anterior, y pues digamos que eso ha estado aparejado, como en el caso de Cuba y el de Venezuela, digamos, de un proceso de acotamiento, digamos, de cooptación de los mecanismos democráticos de participación. Sí, pero hasta ahora estamos viendo, estos son los primeros enfoques del desarrollo. Hay digamos, como otras cosas que van a ir emergiendo cuando veamos otros enfoques, que seguramente van a enriquecer la discusión en este sentido. Listo, profe, gracias. Qué pena interrumpir. Vale. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé, creo que es que yo no veo el... Fernando Torres dice, profesor, la acción colectiva en general se acerca más a la línea dependentista estructuralista o estructuralista. Hombre, yo diría que a ninguna de las dos, pero esta, digamos que todo lo que son temas de participación, desarrollo participativo, son más evidentes en otras posturas del desarrollo que vamos a ver más adelante, concretamente en la siguiente clase. Entonces, vamos a volver sobre eso, pero más adelante. Diría yo que desde el enfoque de la dependencia, una vertiente de este que se separó y se escindió, se separó, sí va más por esa línea, pero el enfoque dependentista original era muy macro, si se quiere. Y ahí por eso uno de los temas que se anotan como puntos de crítica es que
la dependencia y el estructuralismo debieron haber estudiado más los temas de sociedad civil, porque pues digamos que no estuvieron muy presentes en las consideraciones teóricas. Pero a eso nos vamos a referir más adelante. Bien. Bueno, entonces, entrando en materia con el enfoque neoliberal del desarrollo y las reformas del consenso de Washington. Bueno, esto hay que entenderlo desde luego en un contexto, porque la historia no tiene lugar en un vacío, sino que hay todo un contexto geopolítico, nada pasa porque sí, todo tiene como su traza. Pero si nos ubicamos, resulta que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, pues todos sabemos que uno de los hechos más perturbadores de la Segunda Guerra Mundial fue el Holocausto nazi, donde básicamente 6 millones de judíos fueron asesinados en hornos crematorios, en cámaras de gas, en el tiempo de la Alemania nazi. Por eso es que de ahí viene el dicho de nunca jamás, y pues que es importante recordar el pasado para no repetirlo. Entonces, claro, digamos como una compensación de la humanidad frente al pueblo judío fue justamente la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel se crea en lo que se conoce como hoy en día también como los territorios pues, de Israel, en parte de Palestina también. Y digamos que esa es la semilla de un conflicto que vendría a estallar más adelante. Con la creación del Estado de Israel, pues, digamos, mucha gente de origen musulmán, árabes musulmanes, que vivían en donde hoy en día se ubica el Estado de Israel, pues se vieron afectados porque pues ese Estado era un Estado judío creado para los judíos y pues obviamente allí las personas de origen étnico, digamos, musulmán, pues no están contempladas, ¿sí? El problema es que estas personas llevan viviendo ahí durante miles de años, literalmente, y pues a muchos se les despojó de su tierra, de sus territorios, y pues todo esto dio lugar a un conflicto que se fue cocinando y que creó un resentimiento muy grande por parte de las naciones árabes vecinas que veían cómo estas personas, como los musulmanes, los árabes musulmanes, eran perseguidos, expulsados, segregados del territorio de lo que hoy en día se conoce como Israel. Y pues eso fue acumulando un resentimiento al punto de que hacia 1966, si no estoy mal, eh, varios países árabes, entre ellos Egipto, Líbano, Jordania, Siria, y creo que la misma Arabia Saudita se ponen de acuerdo y le mandan un ataque, o sea, querían atacar los 6 en Gavilla a Israel. La idea era derrotarlo militarmente para someterlo y efectuar una reconquista de algunos territorios, sobre todo del territorio. Pero la idea era confrontar al Estado de Israel. Pero el Mossad, que es, digamos, el organismo de inteligencia israelí, muy efectivo, se anticipó al ataque y atacó antes. Pues cuando esto ya se estaba movilizando para lanzar el ataque, en el primer día, que se fue la famosa guerra de los 6 días, en el primer día,
los israelíes prácticamente aniquilaron la Fuerza Aérea Egipcia. O sea, los avioncitos ni siquiera lograron despegar cuando ya los israelíes los habían toteado, los habían bombardeado. Al día siguiente atendieron al Líbano. Al día siguiente atendieron a Jordania y así. Al cabo del sexto día, estos países anunciaron la rendición. Y en retaliación, el gobierno de Israel toma control de una serie de territorios alrededor. Territorios que en muchos casos vendría a devolver después de décadas y otros que todavía al día de hoy son unos territorios pequeños, pero siguen ocupados, digamos, de manera preventiva. Entonces, claro, esto genera una bronca al seno de estos países del Medio Oriente, y como una retaliación frente a eso, ¿sí? Porque claramente Estados Unidos en este conflicto pues decide respaldar a Israel. Entonces, digamos, frente al tema, pues obviamente esta gente quedó con una espina enterrada una espina así de grande, que se la tenían que sacar en algún momento, y esto se logra con la creación de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta organización en 1973 anuncia la conformación de un cártel en el cual se raciona la producción de petróleo. Ellos estudiaron el tema desde un punto de vista económico y entonces deciden en 1973, aquí en la línea de tiempo, lo vamos a ver, aquí en 1973, ellos deciden contraer la oferta mundial de crudo. Y obviamente esto hace que los precios del petróleo se disparen. Hay como una especie de, digamos, de meseta en el tema, o sea, los precios siguen altos pero estables, y luego ya a finales de los 70s y comienzos de los 80s se vuelve a disparar el precio del petróleo. ¿Sí? Y llega a su alto histórico en 1981. Pero digamos que a medida que los precios del petróleo fueron subiendo, o sea, con el shock del petróleo se da fin a una era de aproximadamente más o menos este tramo, ¿no? Ese es una era que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1973 y que en su momento pues se considera como la época de mayor expansión económica en Occidente. Las naciones industrializadas del occidente europeo y de Norteamérica, junto con Japón y Australia, experimentan el crecimiento económico más espectacular registrado en toda la historia de la humanidad. O sea, fue el periodo de prosperidad más grande, con una paz, digamos, con una calma relativa a nivel geopolítico. Y terminan abruptamente con la crisis del petróleo en 1973, porque pasó algo muy similar a lo que estamos viviendo ahorita, y es que los precios del petróleo suben de manera desorbitada porque los países productores deciden racionar la oferta, y pues eso es algo que, digamos, en economía se tiene muy claro, ¿no? Y es la relación entre oferta y demanda. Digamos que este es el precio del petróleo,
esta es la cantidad de petróleo, esta es la demanda de petróleo, esta es la oferta de petróleo. Y entonces los países productores de petróleo lo que deciden es recortar la oferta y entonces la cantidad que había en el mercado inicial, que la vamos a llamar aquí Q0, con el precio P0, en un equilibrio que vamos a llamar E0, se desplaza de aquí, desde este punto, a este punto, en donde la cantidad de petróleo consumida a nivel mundial se contrae de Q0 a Q1, y donde el precio mundial del petróleo aumenta desde el punto P0 hasta P1. Este es el nuevo equilibrio. Pues claro, aumenta el precio del petróleo, disminuye la cantidad con una particularidad, y es que en este equilibrio E1, ¿sí?, el ingreso total de los países productores de petróleo era mayor que el que había antes de racionar la oferta. Yo lo voy a decir, no voy a entrar en la explicación completa porque ese no es el punto de la discusión. Lo voy a decir en términos técnicos, y es que debido a que la elasticidad precio de la demanda del petróleo es inelástica, una disminución en la cantidad de la cantidad transada en el mercado de Q0 a Q1 está obviamente está asociada a un aumento del precio y a un aumento del ingreso total. O sea, los países productores de petróleo reciben más plata vendiendo menos petróleo a un precio más alto. Y por eso es que Estados Unidos va y le pide cacao a Arabia Saudita. Y le dice, venga, mano, necesitamos que incremente la producción de petróleo, y Arabia Saudita como que dice, no dice ni sí ni no. Pero un poco la vaina es el tema de que recortando la oferta reciben más plata que ampliando la oferta, ¿sí? Porque la elasticidad precio del petróleo, la elasticidad precio de la demanda de petróleo es inelástica, debido a que el petróleo es un bien de primera necesidad para la producción y para la operación del capitalismo a nivel mundial, ¿sí? Entonces, como resultado de todos estos fenómenos, pues en 1973 se da esta crisis del petróleo. Y resulta que todos estos países árabes empiezan a llenarse de dólares, ¿sí? Se empiezan a llenar de dólares. Eh, entonces, claro, ¿qué hace la banca? La banca inglesa, la banca norteamericana, la banca suiza, ¿qué hacen con toda esa cantidad de dólares que empiezan a depositar todos esos países árabes? Pues lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, los que más se favorecieron aquí, por ejemplo, fueron los árabes, los saudíes, toda esta gente de todos esos emiratos en el Golfo Pérsico. Mano, esa gente se empezó a forrar en plata, y pues uno, por ejemplo, la gente que conoce y que está en Arabia Saudita y que todo eso, dice, mano, allá la gente vive bien porque es un país que tiene mucho dinero, ¿sí? La gente que vive en Dubái, pues es un país muy opulento, en Qatar y todo esto, pues compran mundiales de fútbol, en fin, ¿ya? Entonces, toda esta gente
Esos países, ahí no hay democracia, ni se les ocurra. Ahora, la gente vive muy bien. Y todos estos jeques tienen toda la plata del mundo que ustedes quieran. Tanta que tienen para poner a vivir como rey a todo el mundo allá. Y les sobra. Y entonces con esa plata que les sobra, los tipos lo que hacen es la colocan en bancos en Suiza, en Londres, en cuentas en el Reino Unido, en paraísos fiscales, en el mismo Estados Unidos, aquí. Y, y entonces, claro, todos estos bancos empiezan a llenarse de dólares producto de la venta de petróleo. A eso se le llamó petrodólares. ¿Sí? Al mismo tiempo de que los países desarrollados entraron en un proceso de estanflación, que es un proceso de estancamiento económico con alta inflación. O sea, la economía no crece, pero la inflación aumenta. Es como el peor de los mundos. Alta inflación y alto desempleo. Yo no diría que es similar a lo que estamos viviendo ahora, por lo menos aquí en Estados Unidos no, porque la tasa de desempleo está en los niveles más bajos de la historia. De hecho, el último informe del Departamento de Trabajo da cuenta de una creación de casi 600.000 puestos de trabajo en el último mes. Entonces, pues eso no es una recesión, pero también una contracción del PIB. Es un escenario complejo. Pero digamos lo que en esa época, en los 70, había, era se dispara la inflación y se dispara el desempleo. O sea, esta inflación, el peor de los mundos. Se frena el mayor ciclo expansivo del capitalismo en la historia del siglo XX. También. Los países desarrollados entran en recesión y estanflación. Y fuera de eso, los bancos de los países desarrollados, la banca se llena de dólares, de los famosos petrodólares, pero la gente no quiere pedir prestado en los países desarrollados. La gente dice, no, mano, yo para qué quiero un préstamo ahorita, todo está muy caro, con esas tasas de interés tan caras. Y pues resulta que, vean, ahí como dijo, se reunieron la sed con las ganas de beber. Vean, nosotros necesitamos de plata y esta gente llenos de plata. Nosotros necesitando dólares para pagar importaciones, para hacer mundiales de fútbol, como los hizo México en su momento, como Argentina, ¿sí? Y nosotros necesitando plata. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Pues como esos dólares no se podían colocar en proyectos productivos dentro de las economías industrializadas, todos esos petrodólares terminaron financiando la deuda externa de América Latina. Y durante la década de los 70, a la par de que aumentaron los precios del petróleo, asimismo aumentó la deuda externa de América Latina hasta niveles históricos, al punto de que más o menos para este punto, 1981-1982, tres países de la región, las tres economías más grandes de la región, que son Brasil, Argentina y México, entraron en default de deuda. ¿Qué significa eso? Parece que no pudieron seguir pagando, se colgaron en los pagos. Y cuando un país se cuelga en el pago de su deuda externa, pues básicamente lo que significa eso a nivel internacional es que le cortan el chorro, que no le sueltan más dólares. Y si el país no recibe dólares, pues no tiene con qué pagar importaciones. Y si no tiene con qué pagar importaciones, imagínese un país como Colombia, por ejemplo, a ver, gasolina para aviones. La gasolina para aviones muchas veces toca importarla. Si usted no tiene para pagar esa gasolina, pues simplemente se paraliza todo el aparato productivo. ¿Sí? Entonces, pues claro, el no pago de la deuda, pues desbordó toda una crisis. Los años 80 fueron una época difícil y dura para los que nos tocó vivirla. En Colombia pasó de todo. Tuvimos la avalancha de Armero en 1985. Imagínense semejante tragedia.
dantesca. El país estaba a menos de un año de hacer el Mundial de Fútbol, porque en Colombia se iba a jugar el Mundial de Fútbol en 1986. Y Belisario llevó el tema al Congreso y dijo, no, miren, en esta situación así, ¿cómo vamos a hacer un Mundial de Fútbol? Y Colombia ostenta el récord de ser el único país de la historia que le asignan un Mundial de Fútbol y al final salen con mucho rebabas y no hicimos nada. Entonces, por eso ese Mundial que le tocaba a Colombia lo terminamos jugando en México. Otra vez, cuando México ya va a tener un Mundial en 1970, pues otro en 1986, que es cuando Argentina sale campeón. Pero ese Mundial nos tocaba a nosotros y no pudo ser. Entonces, bueno, pues una vaina súper triste. En 1985 también es la famosa toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, imagínense. Eso fue la zozobra que hubo en ese momento y todo eso la gente pensó que en un momento que el Estado, todo estaba en caos. Y digamos fue una década digamos, del surgimiento del narcotráfico, del paramilitarismo, que fue la década del exterminio de la Unión Patriótica, de procesos de paz fallidos, en fin. Y fue la época donde, por el aumento de la deuda externa, incluso Colombia también se vio afectado, porque a Colombia le tocó, como a muchos otros países, asumir un programa de estabilización y ajuste estructural firmado a través de un memorando de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, o uno no, varios memorandos de entendimiento, en donde tuvimos que aceptar una serie de condiciones para estabilizar la economía colombiana y pues cumplir con el pago de la deuda y que no nos suspendieran, digamos, del circuito financiero internacional, porque eso sería era la quiebra, pues, de todo el sistema. O sea, ya una economía que no puede generar importaciones, pues es una economía que se paraliza en un mundo globalizado, como ya de esa época ya era. Entonces, fue una época muy dura, ¿sí? Y pues donde el modelo de industrialización por sustitución de importaciones hizo aguas, entró en crisis. Era una época donde todo lo que usted conseguía en Colombia, casi todo era, esto era de fabricación nacional, esto era de fabricación nacional, esto era de fabricación nacional, esto también, la señora también, ustedes la conocen, esto también, todo era industria nacional. ¿Sí? Pero pues digamos que más allá de eso, el país está en una situación macroeconómica muy complicada. Los buses eran subsidiados. Yo me acuerdo que yo me iba solo para el colegio y a mí me daban 10 pesos de onces. Y a mí el bus me costaba 1,50 de ida, 1,50 de vuelta y me quedaban 7 pesos para comer en el colegio. Y resulta que, no, el Belisario le quita el subsidio al transporte público, mano. Y que yo jodido porque el pasaje me subió de 1,50 a 4,50. Pues hermano, no me quedaba sino 1 peso. Y yo con eso que comía, pues dulces, porque qué más, hasta que aprendí a irme caminando hasta el colegio y regresar. Entonces me levantaba 1 hora antes para poder para no tener que pagar el pasaje y regresaba caminando a la casa también, todos los días. Pues esa fue mi programa de estabilización y ajuste estructural que me tocó implementar personalmente. Pero pues al resto de los colombianos creo que les fue peor.
Eh, entonces, y en esta coyuntura es que surge el enfoque neoliberal del desarrollo. Tenemos los gobiernos, el ascenso de los gobiernos conservadores en Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña, en Alemania Occidental, durante la década de los 80. Destacan allí Reagan, aquí en Estados Unidos, que le gana la mano a Carter, que era un presidente fabuloso, pero mano, llega Reagan y le ganó esas elecciones. Carter la embarró feo en un debate presidencial. Fue de los primeros que se transmitían, ¿no? Y fue ya la época de los debates presidenciales televisados. Y un periodista le hace la pregunta a Carter de cuál cree él que es la mayor amenaza que enfrenta Estados Unidos. Y creo que la respuesta de Carter fue que para él la mayor amenaza era el clima, sí, el cuidado de la biosfera, digamos, el problema ambiental. Y la respuesta de Reagan fue devastadora. Digo, ¿cómo le ocurre? La mayor amenaza es la amenaza nuclear. Esa es la mayor amenaza que estamos enfrentando ahorita. Y eso es lo que estratégicamente Estados Unidos debería atacar. ¿Cómo neutralizar esa amenaza nuclear? Con esa respuesta lo hizo polvo. Y pues Carter no pudo ganar. Ya, Reagan se religió y coincidió con Margaret Thatcher en Inglaterra, donde pues era la égida de los gobiernos conservadores a ambos lados del Atlántico. Y, y claro, el paso de estos gobiernos conservadores es también el punto de quiebra de muchas cosas. Todas estas tesis keynesianas que se habían esgrimido como, digamos, como la punta de lanza para haber salido para recuperar la economía mundial y el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial a partir de la intervención del Estado, pues no, eso ya entra en crisis, ya hace carrera la idea de que el Estado no es la solución, sino el problema, de que el Estado es un obstáculo para el desarrollo de la actividad productiva, de que el Estado metido en tanta cosa lo que hace es generar problemas, que el Estado es ineficiente y corrupto y que el sector privado es más eficiente. Entonces, claro, con esta devaluación que experimentan todas las tesis keynesianas, pues empiezan a hacer carrera las propuestas neoclásicas que hablan de libertad de mercados, de reducción del tamaño del Estado y de todos sus mecanismos de control. Y con ello, la reducción de los impuestos. O sea, era importantísimo bajar impuestos para alentar el incremento de la actividad productiva, el ajuste de los déficits públicos. Entonces, en esta época, digamos que la prioridad era bajar el gasto del Estado. Y si eso significaba recortar programas sociales, pues así había que hacerlo, porque eran tiempos de austeridad. Y particularmente en el caso de los Estados Unidos, Reagan vendió la idea de, mire, hay que recortar tanto gasto y tanta cosa superflua, porque tenemos que concentrarlos en lo importante. Y para Reagan el concentrarse en lo importante era la Guerra Fría. Decía, mano, este tema de la Unión Soviética está pasando de castaño oscuro y a estos manes toca, o sea, o son ellos o somos nosotros, pero, pero hay que tratar de darle las tocadas. Entonces se pone en marcha toda una estrategia de un juego geopolítico. Reagan se inventa un cuento de la guerra de las galaxias y entonces meten el cuento de que Estados Unidos iba a construir un escudo aeroespacial
con unos satélites equipados con armas láser para detonar las ojivas nucleares en pleno vuelo cuando salían a la estratosfera. Los misiles intercontinentales, pues obviamente para poder cruzar tienen que subir la estratosfera. Y entonces este sistema, este escudo antiespacial, el cuento, todo era un cuento, ¿no? Estaban equipados con estos láser y ese láser podía detonar la ojiva antes de que volviera a ingresar. Semejante cuento, ¿no? Entonces, claro, los soviéticos, hermano, entraron en crisis y montaron su propio programa de defensa. Y empezaron a meter plata y los tipos decían, no, es muy costoso, muy berraco. Mejor dicho, se comieron el cuento, picaron el anzuelo, empezaron a gastar plata en eso al punto de que casi que descuidaron todo lo demás. Y ya para finales de los años 80, comienzos de los 90, el Estado soviético estaba totalmente quebrado, insolvente, y entonces ahí es cuando Gorbachev, después del feo este que se le formó ahí de Chernobyl, dice, es que justamente el problema está en la falta de transparencia en la información. Necesitamos una sociedad más transparente, donde las cosas se sepan. El Estado no puede estar tampoco controlando y sofocando el trabajo de los medios de comunicación y la prensa, por ejemplo. Finalmente todo se reúnen los dirigentes de las 4 repúblicas más importantes de la antigua Unión Soviética y firman un acuerdo donde dan por terminado o acuerdan la disolución de la Unión Soviética. Entonces, claro, mano, en Latinoamérica, pues también pasó de todo. En los 70s, las dictaduras militares, todo el fútbol, el tema del fútbol y el aumento de la guerra, el aumento de la deuda externa, la Guerra Fría, el aumento brutal de la deuda externa. Claro, nuestros países tenían una situación que fiscalmente era ras con apenas, pero durante los años 70, como la economía mundial entra en recesión, nuestras exportaciones, los precios de los productos de exportación caen durante la mayor parte de los 70. Hay una bonanza petrolera, perdón, una bonanza cafetera en el 76, pero eso fue flor de un día. Los precios del café estuvieron malongos en la mayor parte de los 70 y comenzando los 80. De manera que los ingresos por importaciones de Colombia no eran buenos. Nosotros producíamos de todo, pero de eso que todas esas manufacturas que producíamos casi no exportábamos nada porque era muy malo, ¿sí? Un par de tenis hechos en Colombia, pues en Colombia nos los mamábamos porque era lo que nos tocaba, uno no podía comprar más, pero que esa vaina fuera a exportar, no, eso no lo compraba nadie. ¿Sí? Entonces, claro, no teníamos una oferta exportadora diversificada. Lo que teníamos para vender afuera estaba devaluado porque eran materias primas en medio de una recesión a nivel mundial. Acumulamos deuda, entonces llega un momento en donde, claro, el caldo se nos pone a peso porque, claro, cuando México, Brasil y Argentina deciden no pagar más la deuda externa, pues nos jodieron a nosotros también, porque entonces a nosotros también nos subieron las tasas de interés y ya no nos querían prestar. Y eso porque hay que decirlo, Colombia nunca tuvo, por ejemplo, los procesos de hiperinflación que sí se dieron en otros países de América Latina. Colombia no tuvo hiperinflación, ¿no? Pero pues también, como dicen, pagaron justos por pecadores. Nuestro nivel de endeudamiento no era tan alto, pero igual para poder sacar prestado nos exigieron una cantidad, nos exigían mucho más y como les digo, tocó cancelar el Mundial de Fútbol, en fin.
Y fue una época dura, o sea, en los 80 fueron años aciagos, en muchos sentidos. Bueno, uno de los críticos más duros de la economía del desarrollo fue Deepak Lal, quien en uno de sus escritos señaló lo siguiente, pues textual, traducción textual. La equivocación más básica que subyace buena parte de la economía del desarrollo ha sido el rechazo en diferentes niveles del supuesto de comportamiento según el cual tanto los productores o consumidores o la gente, como diría Hicks, actúan económicamente. Cuando ellos tienen la oportunidad de aprovechar una ventaja, ellos la toman. Numerosos estudios en diferentes culturas y climas, sin embargo, han mostrado que los agentes económicos sin educación, trátese de campesinos, migrantes rurales, trabajadores urbanos, empresarios, amas de casa, actúan económicamente como productores o consumidores. Ellos responden a cambios en los precios relativos tal y como predice la teoría. El ataque de Deepak Lal y, digamos, de todos estos neoclásicos no era solo contra la corriente estructuralista del desarrollo, que fue la que dominó los estudios del desarrollo en América Latina y la práctica del desarrollo, sino también fue en contra de toda la economía del desarrollo, incluidas las primeras teorías de la modernización. Aquí lo que esta gente decía era, mire, ¿sabe que la economía es una sola, papá? Aquí no hay lugar ni para economía del desarrollo, no, aquí la economía es una sola. Y por creerse en esos cuentos chimbos de que es que como los países están en desarrollo, que hay que hacerlo en una economía aparte, una teoría económica aparte, no. Precisamente es por ignorar los preceptos universales de la economía, es por eso es que están como están. También se sostenía esta idea, y era que la mayoría de los códigos morales acepta la visión que hasta donde sea posible es deseable aliviar la pobreza absoluta. El alivio de la pobreza no es sinónimo de reducir la desigualdad del ingreso, tal como algunos todavía parecen creer, lo cual resulta evidente en el siguiente ejemplo de un país que enfrenta las dos siguientes opciones. La primera conlleva un aumento del ingreso de todos los grupos, incluyendo a los pobres, pero implica incrementos más grandes para los más ricos y en consecuencia la distribución del ingreso se ve deteriorada. La segunda conduce a que el ingreso de los más pobres no aumenta, pero el ingreso de los más ricos disminuye. Así la distribución del ingreso mejora, pero la pobreza permanece inalterada. En consecuencia, si bien la búsqueda de la eficiencia en el crecimiento puede significar un deterioro de algún indicador de desigualdad, no existe evidencia que pueda incrementar la pobreza. O sea, en últimas decía, mire, si se tiene que aumentar la desigualdad con tal de aumentar el ingreso de la gente y disminuir la pobreza, pues está bien. Entonces, digamos como que las discusiones alrededor de la desigualdad o de la inequidad en la distribución del ingreso pasaron a un segundo plano. Y entonces aquí el argumento central es que de este enfoque neoliberal es que el subdesarrollo es el resultado de una asignación ineficiente de recursos debido a la intervención del Estado en los procesos de mercado. O sea, los países subdesarrollados estaban así por culpa del Estado. Tenían estados que se metían demasiado en la dinámica económica. Y entonces empieza a salir toda una serie de investigaciones y de gurús neoclásicos que dicen que la intervención del Estado desacelera el crecimiento económico de largo plazo. No es que tuvieran mucha evidencia empírica para afirmar eso. Era más como que todos empezaron uno dijo esa vaina y como que los demás empezaron a repetir y todo el mundo repetía lo mismo. ¿Sí? Y muchos se apoyaban de pronto en alguna evidencia estadística débil, incipiente, pero como eran tantos diciendo lo mismo, pues como que sonaba que sí, que la intervención del Estado seguramente desaceleraba el crecimiento económico a largo plazo. Obviamente eso ha sido rebatido, pero en su momento, como era tanta la gente que opinaba en ese sentido, pues pareciera que fuera verdad.
Otra de las teorías que se dan en esa época es la teoría de la Public Choice Theory, la teoría de la elección pública. Básicamente era como una extensión de la economía neoclásica a la ciencia política. Decían que los gobiernos no pueden hacer nada bien debido a que los políticos, burócratas y ciudadanos y estados en general actúan solo en función de su propio interés, usando su poder y autoridad para su beneficio particular. Es decir, la gente que va al gobierno, todos van a robar, todos son ladrones, y ahí a nadie le interesa hacer nada por los demás, ahí no hay altruismo, todos son egoístas, y pues realmente por eso es que es mejor que no haya Estado, no haya gobierno, porque todo intento de gobierno simplemente lo que se convierte en una oportunidad para el robo y para la búsqueda de rentas, del comportamiento de búsqueda de rentas, es decir, buscar el lucro personal. Una visión un tanto desoladora, digamos, de la acción política o digamos, de los movimientos sociales en todo sentido. Pero pues esa era la interpretación que había en esa época. Y esta de la Public Choice tuvo bastante acogida. Para algunos analistas como Francis Fukuyama, el fin de la Guerra Fría con el colapso de la Unión Soviética incluido y el triunfo de la democracia capitalista de Occidente significaron el fin de la historia. Sí, el hombre lo decretó en 1992. El hombre Francis Fukuyama escribió el libro titulado El fin de la historia, porque el capitalismo es el fin de la historia. Entonces ya decía, no, mano, aquí apague y vámonos, ya aquí la historia se acabó porque el capitalismo triunfó. Aquí no hay nada más que decir. Pues vaya sorpresitas las que nos esperaban después de eso. Entonces, claro, una cosa va llevando a la otra y la otra a la otra. Entonces, claro, cuando hablamos de políticas de ajuste estructural, porque claro, si usted está muy endeudado, si la economía está muy endeudada, pues ¿qué puede hacer uno al respecto? Pues toca bajar el gasto público. Pero bajar el gasto público no es suficiente, hay que también adecuar la estructura de la economía. Entonces, la cosa se dividía en dos tipos de reforma. La primera, que es programas de estabilización, que eran para controlar la inflación y para bajar el déficit fiscal. Entonces, para bajar la inflación era, mano, merme a la política monetaria, usted no puede seguir imprimiendo plata, usted lo que tiene es que subir las tasas de interés, ¿sí? Y contraer la oferta monetaria al máximo, emitir bonos, ¿sí? Con unas tasas de interés altas para que los agentes económicos recojan el dinero, lo pongan en los bancos y los bancos y a su turno los bancos pues compren bonos del tesoro. Y por el otro lado, aparte, digamos, de recoger la oferta monetaria, todo esto, bajar el gasto del Estado, o sea, recortar gasto público, despedir gente, acabar con programas con subsidios. Entonces, por ejemplo, esta vaina de la leche en polvo que ustedes veían acá, esto de acá, esto era el IDEMA en los años 80. El IDEMA era parte de la institucionalidad que existía en Colombia para el sector agropecuario. Entonces ellos compraban excedentes de cosechas, compraban leche, la procesaban, la convertían en leche en polvo y esa leche en polvo volvía y se colocaba. Entonces digamos que era una manera de poder mantener como los inventarios de la oferta de alimentos. Se le daban unos precios de sustentación a los productores. Y al mismo tiempo, digamos, como que el Estado intervenía y subsidiaba incluso la entrega misma de alimentos. De hecho, en Colombia, la leche, por ejemplo, tenía subsidio, ¿sí? Varios productos tenían subsidio, el transporte público tenía subsidio, y eso era una forma en que el Estado tenía, digamos, como para proveer bienestar a la población,
digamos, tener algo de redistribución, ¿sí? Y toda esa vaina en los años 80, todo eso se desmanteló, esa vaina la acabaron, digamos, bajo esta filosofía, de que había que bajar el déficit fiscal, eh, porque lo que se necesitaba principalmente era que el Estado no estuviera en déficit, porque si no, de lo contrario, eso generalmente terminaba pegándole a la política monetaria y obviamente generando una espiral inflacionaria. Entonces, bajando el gasto público, reduciendo el déficit fiscal, contrayendo la oferta monetaria, pues obviamente se lograron esas políticas de estabilización. Y ya más adelante, lo que fueron las reformas estructurales sí tuvieron como propósito reducir el tamaño del Estado y digamos que quitarle controles a la economía, y ya ahí hacían referencia era a la parte de apertura económica como tal, la apertura y la liberalización de la economía. Todo lo que fue programas de estabilización en Colombia se realizaron durante los años 80, ¿sí? O sea, todo esto fue 1980. Y lo que fueron las reformas estructurales fueron a partir de 1990 en adelante con el gobierno del señor Gaviria. Entonces, eh, claro, aquí ya se hablaba de la apertura económica, de la liberalización de la economía, mejor dicho, el futuro es ahora, mejor dicho, era toda la transformación total, eh, en fin. Bueno, y entonces, claro, ahí ya entra como una nueva etapa, ¿no? Donde se hablaba del consenso de Washington. ¿Qué es el consenso de Washington? Esa palabreja se la inventó un economista llamado John Williamson, que decía, el consenso de Washington es como una convergencia universal alrededor de las prácticas de política económica a ser llevadas a cabo especial, pero no exclusivamente en América Latina. ¿Sí? Entonces, digamos que esta convergencia universal suponía un decálogo y era como una receta universal. O sea, prácticamente que a todos los países le tenían la misma receta. Todos tenían que hacer 10 cositas. Y era como que a todo país le entregaban la misma hojita, como que el Fondo Monetario Internacional cuando iba y firmaba un acuerdo de entendimiento, le cambiaban, entonces la parte de arriba era una proforma y entonces la parte de arriba decía programas de, por ejemplo, decía país, entonces Colombia, entonces borraban Colombia, le ponían Ecuador, borraban Ecuador, le ponían Perú, pero lo que había que hacer era lo mismo. Y era una cosa más o menos así como esto que van a ver a continuación. Entonces, aquí tenemos 10 iniciativas fiscales con su descripción correspondiente. Entonces, ¿qué eran las iniciativas? Era básicamente, había que tener disciplina fiscal, es decir, que el déficit fiscal no podía ser más del 2% del Producto Interno Bruto, que había que redireccionar el gasto público de áreas políticamente sensitivas hacia lo verdaderamente indispensable, que era básicamente seguridad y justicia. Eso era como, digamos, lo clave. El resto, mano, invertir en educación, salud, cobre por eso, mano, cobre, porque pues es que la gente no le puede estar regalando todo. Esa era, digamos, como la idea, ¿no? Entonces, la idea era recortar, digamos, muchos servicios sociales y todo eso. Ahora, eso no siempre se dio en esa forma. Por ejemplo, en el caso colombiano, la cosa es paradójica porque con la ley 100 de 1993, o sea, haciendo honor a la verdad, en vez de recortar la cobertura del seguro social, lo que se hizo fue abrirla. Lo que pasa es que el seguro social ya, digamos que cobijaba a los empleados y los empleados mismos pagaban con sus propios aportes a la seguridad social, pagaban las contribuciones, ¿sí?
Entonces lo que se hizo fue aumentar las contribuciones de empleados, de empleadores, para aumentar las coberturas, ¿sí? También hubo una reforma, lo que fueron reformas tributarias, que básicamente tenían como propósito ampliar la base, la, 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 la ampliar la base tributaria, es decir, la cantidad de ciudadanos que pagaban impuestos de renta y eliminar exenciones, ¿no? Y que digamos que aquí la idea también era como que no tener tanta gradualidad, ¿no? Porque generalmente muchos sistemas tributarios tenían previsto que quienes tenían menos ingresos pagaban menos y quienes tenían más pagaban porcentualmente más. Y la idea era quitar ese tipo de tasas marginales y dejar una tasa plana, una tarifa plana, porque también las tarifas planas tenían la ventaja de que permitían reducir la evasión. Si todo el mundo tenía que pagar lo mismo y no habían bienes exentos y todo eso, pues entonces digamos que de alguna manera el recaudo se hacía más fácil. La liberalización financiera era básicamente quitarle regulaciones al sistema financiero. Era eliminar, por ejemplo, tasas de interés preferenciales que para el sector agropecuario, que para los microempresarios, que para las madres cabeza de familia. No, mano, quiten todo eso. La tasa de interés es la tasa de mercado y el Estado no tiene por qué estarse metiendo en prestar plata ni nada de eso. Eso déjeselo a la banca privada. La banca privada mirará a quién es viable prestarle y a quién no. También la idea era que los tipos de cambio no tuvieran intervención, es decir, que la tasa de cambio no fuera objeto de intervención activa por parte del Banco Central, sino que pues fluctuara con las condiciones de oferta y demanda de divisas. Obviamente, si eso significaba, por ejemplo, devaluar la moneda local, pues mejor, porque eso hacía más competitivas las exportaciones. La liberalización comercial es un elemento importantísimo, era bajar los aranceles de importación, porque se tenía la idea de que al bajar los aranceles de importación, la economía como que se iba a especializar en lo que verdaderamente era eficiente y en lo que no, pues ya nos volveríamos más enfocados a importar bienes. Entonces, claro, bajaron los aranceles de importación y de pronto de la noche a la mañana en Colombia se conseguía de todo importado. O sea, desde el 2001, desde 1991 ya en el año 94 ya era la apertura económica, uno iba a los supermercados, encontraba de todo tipo de productos. Nadie podía comprar la vaina, pero igual, pues, había variedad de todo importado y obviamente pues la industria nacional empezó a venirse abajo. ¿Sí? Pero bueno, pero la idea era que nos íbamos a especializar y a volvernos más eficientes. Sí, en los bienes industriales en los que verdaderamente éramos competitivos. Vendríamos a descubrir después que no éramos competitivos prácticamente en nada. La inversión extranjera directa, la idea era darle las mismas condiciones al inversionista extranjero que al inversionista nacional. Y esa era la manera de incentivar la inversión extranjera, que sí llegó a Colombia, pero que llegó básicamente fue a los sectores de comercio, sector financiero, casi todo de servicios no, digamos, no transables, o sea, cosas que no se podían exportar, sino que eran más para la economía local. A eso llegó la inversión extranjera y también mucho al sector petrolero. ¿Sí? Ahí llegó, entonces claro, ahí es en esta década donde Colombia pasa de ser un país exportador de café a volverse un país exportador de petróleo. ¿Sí? Ese fue el gran cambio en nuestro modelo exportador. También privatización, la idea era privatizar lo que más se pudiera. No se privatizó en Colombia. En comparación a otros países, Colombia realmente no privatizó tanto. Pero sí, digamos, por ejemplo, Telecom. Bueno, eso no lo hicieron en esta época, lo hizo el presidente Uribe, de los empleados de Telecom que tenían su sindicato y todo. Bueno, entraron un lunes a la oficina y resulta que no, tenían era ejército y tanqueta. Y no, maestro, esto ya no se llama Telecom. Telecom está en liquidación y está y me puso en venta. Bueno, teníamos la desregulación. La idea era eliminar todo tipo de regulaciones. Eso implicó, por ejemplo, la eliminación del IDEMA.
que servían mucho para crear precios de sustentación y todo esto en bienes agrícolas. No, la bañera. Deje que el mercado determine por la oferta y la demanda lo que valen las cosas. Usted no se meta en eso, debe estar subsidiando. Deje que sea la oferta y la demanda la que regule el precio de todo, de la energía, del agua, de la luz, de todo. Y por último, los derechos de propiedad. Todo se liberalizaba menos los derechos de propiedad intelectual. Aquí la idea era garantizar derechos de exclusividad, por ejemplo, a las farmacéuticas con la introducción de nuevos medicamentos, fundamentalmente en ese sector, ¿no? Era garantizar los derechos de propiedad y que nadie podía copiar sin permiso cosas patentadas en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. Digamos que se reconocían los derechos de patentes de otros países al interior de Colombia. Eso es, digamos, a grosso modo, las políticas que se implementaron en Colombia y en muchos otros países. La plantilla era igualita, man, y solamente cambiaban el nombre del país, pero las reformas eran lo mismo, era el mismo paquete de reformas. Entonces, digamos que todas estas políticas del Consenso de Washington hacían un énfasis en analizar y evaluar las políticas de desarrollo en función de un marco normativo a nivel mundial, donde, por ejemplo, a nivel mundial debería respetarse la Organización Internacional del Comercio, la Organización Mundial del Comercio, en donde los países debían acogerse, digamos, a esquemas de libre comercio, donde no tuviéramos controles y donde el flujo de bienes y servicios pues, fuera libre, con algo paradójico, ¿no? Y es que las mercancías circulaban muy fácil, pero las personas no. ¿Sí? O sea, cada vez había más temas de visados y más temas de prohibición a la libre circulación de personas, al tiempo de que la idea era liberalizar la circulación de bienes y servicios. También el Consenso de Washington se vuelve un esquema de análisis en el cual la historia ya no importa tanto. Lo que se trata es de mirar desempeños, el performance de los países. Por ejemplo, si están pagando su deuda externa o no están pagando, si están creciendo o no están creciendo, si su tasa de desempleo es alta o baja, y todo lo comparamos en términos de unas métricas en donde básicamente todos los países compiten por su desempeño para atraer inversiones. Y todas estas políticas de Consenso de Washington llegaron con una fuerza arrasadora, se implementaron de manera generalizada en muchos países en desarrollo sin tener en cuenta las condiciones de cada país. Entonces, por una parte, la explicación del problema del desarrollo podría darse desde una perspectiva nacional o internacional. Para los estructuralistas y para las teorías de la dependencia, la explicación del problema del desarrollo y del subdesarrollo era una explicación a partir del orden mundial, ¿sí? De los términos de intercambio, del modelo centro-periferia. Mientras que, por ejemplo, para los teóricos de las teorías de la modernización, la explicación del subdesarrollo era más un tema nacional, ¿sí? Que había que regularlo con un marco normativo de tipo nacional. Mientras que los dependentistas y los estructuralistas decían, no, mire, nosotros tenemos que generar normas a nivel nacional,
¿sí? Normas a nivel nacional para atacar un problema de orden global. Los teóricos de la modernización decían, no, aquí lo que se trata es crear un marco nacional para un problema que es de orden nacional, o sea, el subdesarrollo no tiene nada que ver con las estructuras externas, tiene que ver es con unas estructuras a nivel nacional que son atrasadas. Y los teóricos del consenso de Washington más bien se decantaban por pensar que los problemas del desarrollo eran un problema de orden nacional, es decir, que los problemas de la estructura productiva estaban al interior del país y que lo que era necesario era acogerse a un marco normativo del orden internacional, básicamente mediado por organizaciones como la OMC, el FMI y el Banco Mundial, entre otros. ¿Sí? Queda el interrogante de quién, desde un punto de vista teórico, llena ese cuadrante. ¿Sí? Eso es lo que no hemos visto todavía. Pero que, digamos, podemos entrar o vamos a entrar a discutir en las siguientes clases. Críticas al consenso de Washington, pues que es un enfoque ahistórico, es un enfoque que solamente compara desempeños, pero no mira la historia que hay detrás. Es un enfoque que promovió, por ejemplo, reformas laborales consistentes en bajar los costos de producción, ¿no? O sea, por ejemplo, decía, no, eso no paga indemnizaciones, esos son costos que se generan a la nómina. Cuando usted tiene que indemnizar trabajadores por despido, pues también hace más costosa la contratación. El empresario dice, no, pues si me toca indemnizar, yo mejor no lo contrato. Está todo este tema de, no, pero es que toca pagarle para fiscales, toca pagarle primas, cesantías. No, mano, eso hay que tratar de eliminar todas esas arandelas y generar esquemas de contratación muy flexibles. Y digamos que buena parte de las reformas laborales que se han venido haciendo desde los 90 hasta la fecha, pues se hicieron con esa intención, con la intención de ir desmontando cosas como las cesantías, eh, el pago de recargos nocturnos, la indemnización por despido, eh, hasta llegar al punto en que ya se logra deslaboralizar el contrato laboral, ¿no? También, y entonces, claro, todas esas reformas laborales, lo que se dice es, pues eso conduce a una espiral empobrecedora, porque entonces ya los países compiten es por quién tiene menos asco para someter más a sus trabajadores y digamos, otorgarle menos garantías contractuales y, digamos, en todo sentido, ¿no? También está el tema de las privatizaciones, que lo que a la postre vinieron a incentivar fue de monopolios privados. Un caso famosísimo es el caso de Telmex en México, donde el gobierno mexicano, eso fue este presidente Salinas de Gortari, el tipo privatizó varias empresas, entre esas privatizó a Telmex, que es la empresa de telefonía más grande de México. Quien la compró fue el señor Carlos Slim. En el sobre que entregó, porque era aquí, este sobre cerrado, entonces el hombre entrega el sobre y resulta que fue la mejor oferta por Telmex, por eso se ganó la licitación, pero la oferta no dejaba muy claro cómo iba a pagar la plata. Y el tipo dijo, no, sí, claro, yo les voy a pagar a 5 años. Yo esa plata que les ofrecí ahí, se la voy a pagar a 5 años. Y el primer pago viene dentro de un año. El tipo pagó la empresa con las propias utilidades de la empresa. Como decía un amigo, yo quiero ser así cuando grande. Imagínense, yo compro una empresa como Telmex sin haber soltado un centavo. Y
todo eso era porque pues, el señor ha gozado, digamos, de muchas influencias. Y eso está muy bien relatado en el libro de Asimov y Robinson. Bueno, yo lo tenía en las lecturas del curso y lo saqué. Deberíamos volverlo a meter. Bueno, entonces, claro, ahí está todo el tema de las privatizaciones, ¿no? El crecimiento se desaceleró en América Latina. Entonces, claro, todas estas reformas se hicieron supuestamente para aumentar el crecimiento económico, pero justamente en los 90 el crecimiento económico se ralentiza, es menor que el de las décadas de los 80, los 60, los 70. Entonces la gente dice, ¿esta vaina para qué? ¿Sí? Entonces, claro, ese es un elemento de descrédito muy grande, sobre todo porque durante los tiempos, o sea, durante los años posteriores a las reformas, los países latinoamericanos entraron en una dinámica de mucha más inestabilidad macroeconómica, ¿sí? Sobre todo como consecuencia de las crisis financieras internacionales. Por ejemplo, la crisis financiera internacional que se desata en los países asiáticos. Resulta que dentro de todas estas reformas que hemos hablado, nosotros hablamos de la liberalización financiera. Entonces decía, abolición de las tasas de interés preferencial para para prestatarios privilegiados y el logro de tasas de cambio real positivas moderadas. La idea era como lograr una suerte de pequeña devaluación, ¿sí? Pero en el fondo lo que se planteaba era quitarle regulaciones al sistema financiero. Y dentro de ese quitarle regulaciones, una de las cosas que en su momento aparecieron como más atractivas era, decía, vea, si tenemos una economía tan abierta y todo eso, pues ¿por qué no permitimos que la gente, por ejemplo, pueda crear cuentas de ahorros en dólares? A algunos les pareció que eso era una idea muy buena. ¿Mm? Les dije, ay, bueno, chévere, pues que abren la cuenta en dólares y no sé qué. Entonces, claro, entonces las instituciones financieras, por ejemplo, empezaron a emitir CDTs, pero denominados en dólares, y depósitos a término fijo denominados en dólares, y cuentas de ahorros a la vista denominadas en dólares. Y esa vaina fue tenaz. Uno de los países que más se metió en el cuento fue Malasia. Y claro, como incluso los países asiáticos también se metieron en toda esta vaina en las reformas durante los años 90. Además, porque se los exigieron, prácticamente fue una condición para que ellos pudieran seguir exportando como lo venían haciendo en años anteriores. Entonces claro, pues aceptaron esas condiciones y bueno, abrieron su cuenta de capitales. Entonces los capitales podían entrar y salir fácilmente. Si usted quería, podía llevar dólares al país y si quería sacarlos, los podía sacar fáciles y pues, la cosa era facilona, ¿no? Además que usted pueda tener la cuenta denominada en dólares. Entonces, esto generó un pánico financiero en Malasia, porque al parecer ellos tenían algunas dificultades de liquidez y se anticipaba de que muy probablemente, bueno, porque la otra era que, claro, cuando uno tiene un mercado de capitales así abierto, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Entonces, le dice, no, man, pues a mí me toca para que la gente esté tranquila, toca que el Banco Central de alguna manera garantice una tasa de cambio relativamente estable. Con eso la gente que trae plata aquí, que trae dólares, pues no tiene miedo de que de pronto mañana se va a devaluar la moneda local. Entonces, pues digamos que la idea era mantener una tasa de cambio estable. Claro, una cosa es cuando usted es el prestamista de última instancia en la moneda local, por ejemplo en pesos, y otra cosa es ser prestamista de última instancia en dólares. La diferencia es que usted puede imprimir pesos, pero usted no puede imprimir dólares. En otras palabras, ser el prestamista de última instancia en depósitos que no estén denominados en moneda local es un riesgo muy grande porque todo va contra las reservas internacionales. ¿Sí? Y si las reservas internacionales se están agotando,
pues la presión del mercado a devaluar la moneda local es mayor, porque la gente dice, no, si usted es un inversionista inteligente y dice, vea, al gobierno le están acabando las reservas internacionales rápido, ¿qué tengo que hacer yo? Pues hermano, aprovechar a comprar dólares ahorita que están baratos para que cuando se reviente el tipo de cambio, pues yo los dólares que va a tener ahorita, después de que se reviente el tipo de cambio, me voy a volver un tipo millonario y me puedo comprar una hacienda, me puedo comprar muchas propiedades con esos dólares ya convertidos a una tasa de cambio que refleje realmente la presión del mercado. Y es una forma muy sencilla de hacer dinero, relativamente fácil. Eh, y claro, eso es posible cuando el mercado de capitales está desregularizado y cuando yo puedo entrar y sacar la plata sin problema ni restricción alguna. Eso pasó en las economías del sudeste asiático. Y eso llevó a que después todo este tema de la liberalización financiera se revaluara y se llegara a la conclusión de que eso es una vaina muy peligrosa, que induce mucha inestabilidad en los sistemas financieros internacionales y que simplemente no es recomendable. Entonces, eso, por ejemplo, del consenso de Washington se revisó y se modificó, pero bueno, pues en fin, eh, ese es el cuento con la crisis de los países del sudeste asiático y que terminó dando como resultado una desaceleración del crecimiento económico en América Latina y un aumento de la vulnerabilidad por cuenta de la vulnerabilidad externa por cuenta de la apertura en la cuenta de capitales. Eso es. Profesor, Preguntas. sí, dentro de lo que mencionaba hace un instante de las reformas laborales, quisiera saber si digámoslo, allí encontramos el origen de los contratos de prestación de servicios y si esto es em, únicamente en Colombia, en países como Ecuador y Perú que tienen esta modalidad, usted conoce, digámoslo, bajo bajo este neoliberalismo, la consecución de estos contratos, porque fíjense que en los contratos de prestación de servicios que el mismo Estado establece, pues no hay estas garantías laborales que durante años pues los empleados han peleado en el mundo, en Europa, en muchos lugares del mundo. Casi que eran derechos adquiridos y hay un retroceso, donde únicamente hay la prestación de un servicio aparente, pero realmente existe una subordinación y a la postre lo que es un beneficio para para el empleador, llámese Estado, llámese privado, donde no se pagan prestaciones sociales, donde no se pagan primas, no se pagan parafiscales, no se hacen retenciones, digámoslo, significativas, sino que todo lo asume el trabajador bajo el esquema de un contrato de prestación de servicios profesionales. Incluso recientemente en Colombia las empleadas domésticas no contaban, de las empleadas por días, pues no tenían ninguna garantía. Es recientemente que a partir de una norma lo logran y tienen ya una prima de servicios y debe ser obligatorio tenerlas afiliadas a salud y a pensión. Bajo estas dinámicas y bajo lo que usted nos está exponiendo frente a a este retroceso laboral, quiero saber si conoce algo al respecto, si es allí donde se originan este tipo de contratos de prestación de servicios. Sí, a ver, digamos que el contrato de prestación de servicios es una figura jurídica existente en Colombia que permite lograr el objetivo de deslaboralizar la relación laboral. Pues como lo que hay es un contrato para la prestación específica de unos servicios, en teoría el contrato supone que a usted no le pueden pedir ni le pueden exigir un horario de trabajo, de que usted no está subordinado, que usted solamente está comprometido al cumplimiento de una serie de servicios contemplados en el marco de de ese contrato que es de orden civil, no de orden laboral, y que por esa misma vía, pues lo que pasa es que usted es un contratista, no es un trabajador. Por esa misma vía le exigen que usted sea quien pague la seguridad social y es más que presente evidencia de los pagos de seguridad social para que a usted le paguen. Creo que esa parte se modificó recientemente, algo que creo que fue a la Corte Constitucional y, bueno, en fin. Total, para hacer corto el cuento,
es una figura que existe en Colombia con ese propósito, con el fin de deslaboralizar la relación de trabajo de los contratistas, sea con el Estado o sea con empresas particulares. Ahora, ¿qué existe en otros países? Voy a poner un ejemplo aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos lo pueden contratar a uno, por ejemplo, como me tienen contratado a mí. Yo tengo un contrato un año y ese contrato un año tiene un pago de cierta suma de dinero que a mí me pagan por cada 2 semanas o por quincenas, 2 veces al mes, me pagan una plata. O sea, eso que me dijeron que me iban a pagar en el año, lo dividen en el número de semanas y es lo que me van pagando a mí. Entonces eso no tiene misterio, eso es lo que me van a pagar, punto. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí se reconoce que mi contrato de trabajo es laboral. Aquí también hay otra forma de contratar y es contratarlo a uno por horas. Y aquí el empleador le puede decir a uno, sabe que mañana no venga. Y si a uno le dicen eso, pues usted mañana no va, pues no le pagan. Solamente le pagan las horas que estrictamente trabaja. Ahora, ¿por qué funciona aquí así? Por varias vainas. Lo primero es que el pago por hora aquí es mucho más alto que el pago por hora en Colombia. Por ejemplo, la ministra esta que tuvo Iván Duque, la ministra que era ministra de Trabajo, ¿cómo era? Esta Alicia Eugenia Arango, creo que era. Sí, Alicia Arango. Alicia Arango, que decía que usted un ingeniero no lo necesitaba todo el día, que usted el ingeniero lo necesitaba solamente por una hora. ¿Sí? ¿Por qué tenía que contratar al ingeniero todo el día si usted solamente lo necesitaba una hora? Y que eso era la forma moderna de contratar los servicios y que es que las empresas para ser competitivas. Sí, todo eso es cierto, claro. Pues uno no va a decir que no, claro que sí. Lo que pasa es que la diferencia, y aquí en Estados Unidos es así, aquí lo pueden contratar a usted por una hora. La gran diferencia es que aquí en Estados Unidos usted puede demandar al empleador, por ejemplo, cuando usted siente que a usted le están pagando menos que a otras personas que hacen un trabajo similar a suyo. Usted aquí puede demandar a un empleador porque usted se siente discriminado. Y aquí obligan al empleador a volverlo a contratar. Aquí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando se despide una persona, porque si la persona dice, no, a mí no me despidieron, a mí me despidieron porque me están discriminando, sea por edad, sea por etnicidad, sea por raza, sea por el acento que usted tiene para hablar, o sea por lo que sea, a una persona no la pueden discriminar por cuenta de cosas no asociadas directamente a su productividad. ¿Sí? Entonces, el meollo aquí del asunto es que los contratos laborales, aquí si bien son muy flexibles, aquí hay una normativa laboral que garantiza, primero, el derecho de libre asociación. Segundo, el, el, el derecho a no ser discriminado. Tercero, aquí no existe la figura del despido sin justa causa. O sea, aquí a usted lo pueden despedir, pero si el empleado siente que lo despidieron simplemente porque querían contratar a otro más bonito en vez de usted, hermano, al empleador se le va hondo porque lo tiene que restituir. Y fuera de eso, usted lo puede demandar por daños y perjuicios. ¿Sí? Usted dice, no, yo desde que me despidieron quedé con el corazón roto y me siento muy deprimido y yo estoy pidiendo unos daños y perjuicios que valen $1.000.000 o $500.000 y donde se haga culpable, papá, vea, toca pagar. Entonces, claro, aquí hay flexibilidad, pero
La diferencia es que la flexibilidad se compensa con un pago por hora mucho más alto, unos salarios mucho más altos, porque aquí sí se vive con lo que le pagan a uno. Y, y lo otro es que digamos, las normas laborales se cumplen. En Colombia, el contrato de trabajo tiene unas arandelas que muchas veces no se cumplen. Y por ejemplo, todo esto es un eufemismo, toda esta vaina de los contratistas y del contrato de prestación de servicios, porque pues igual hay que cumplir horario y hay que tener una subordinación que no es negociable. Entonces, pues digamos pero yo creo que todo eso está, con el gobierno que entra ahorita, todo eso, pues digamos, por lo menos lo van a poner en cintura para tratar de regularizar la relación laboral de una cantidad de gente, sobre todo empleados del Estado. No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, un poco el fondo de la pregunta es si usted considera que este modelo de prestación de servicios hace parte de esas transformaciones laborales que usted menciona Sí, dentro del liberalismo. sí. Y muchas otras, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en plataformas. ¿Sí? Ese sí es peor. Entonces la empresa dice rápido, dice, no, es el algoritmo. Yo qué culpita, es el algoritmo. ¿Sí? Entonces, pero ese gran unicornio, debajo hay una explotación del trabajo en su forma más cruda. Dice el Quinalbeiro, la ministra de Agricultura designada por el gobierno ha mencionado la posibilidad de revivir el IDEMA. Tendremos un modelo de desarrollo híbrido entre el neoliberalismo y el estructuralismo. ¿Qué modelo de desarrollo tendremos en Colombia? Hombre, yo creo que eso lo podemos hablar más adelante. Si ustedes quieren, hablamos de ese tema más adelante. Yo creería que para la sesión de cierre podríamos hablar, porque digamos que hablar de todo el plan de gobierno, yo me imagino que eso lo van a tratar en otros espacios académicos, pero con mucho gusto lo podemos hacer, porque de hecho para una charla que di hace unos días en otra universidad remotamente, estuve hablando de ese tema, sobre el plan de gobierno, el programa de gobierno en materia de desarrollo rural. Y sí, pues digamos lo que se ve es la posibilidad de que revivan algunas de esas figuras, cosa que a mí para el tema de política agropecuaria me parece muy positivo, porque yo sí creo que los productores agrícolas, pecuarios y así como los industriales necesitan muchos mecanismos de apoyo que en efecto los productores de otros países han disfrutado y que en Colombia no tenemos, porque en Colombia nos entregamos totalmente, nos abrimos totalmente. eh, y pues obviamente eso ha hecho que nuestro aparato productivo se sufra y digamos que es el mecanismo de sobrevivir. Entonces sí, claro. Ahora, ¿qué sería un híbrido? Yo diría que sería más, es que no hemos visto una corriente que se llama el neoestructuralismo. Y dentro de esa corriente del neoestructuralismo, uno de los autores a nivel mundial más importantes, uno de los referentes, se llama José Antonio Campo, que va a ser el próximo ministro de Hacienda. Entonces, así nomás, ahí le voy contando, don Elkin Albeiro, lo que viene, ¿sí? Dice Erika Johanna, sí, claro, con toda esta apertura económica, lo que se hizo fue renunciar a una soberanía alimentaria, una seguridad alimentaria en todo sentido, ¿no? Soberanía y seguridad alimentaria, sí, señor, totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, son las 5 de la tarde y 2 minutos, entonces yo creo que ya pues, nos vamos a despedir. Me encanta mucho haberlos conocido a todas y a todos. Espero que esta primera clase haya sido del agrado de ustedes. Y nada, pues nos vemos en 15 días para el segundo encuentro de este espacio de teorías del desarrollo. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. Para todos. En las próximas clases vamos a incluir otras perspectivas
Todavía Gracias, no, profe. todavía no hablamos de desarrollo humano, todavía no hablamos, no, en la próxima clase sí vamos a hablar. Es que la historia hasta ahora está comenzando. ¿Sí? Bueno, hay Laura y Julie tenían la mano levantada. Hola, Profe, Ujú. discúlpame, las demás presentaciones tú las envías y la grabación de después de las 3 no quedó como guardada, no sé. No, yo creo que sí. Yo no sé, no, ahí sí no tengo ni idea. No, porque el que pone a grabar esto es Juan David. Yo no puedo Ok, profe. Sí, pero yo les voy a distribuir todo eso, el sílabus, la diapositiva, sí, claro, todo eso. Y creo que esto lo cuelgan en YouTube, en el canal de los posgrados del desarrollo social. Entonces, si por alguna circunstancia no encuentran lo de hoy, podrían encontrarlo del semestre pasado, por ejemplo. Sí. O sea, todo está grabado, todo va a quedar grabado, ¿ok? No se preocupen. Los que, profe, los en el canal de YouTube, ¿cuál? Posgrados del desarrollo social. Posgrados. Así se llama, Unisalle o Universidad La Salle, Posgrados del Desarrollo Social. Ahí ya están grabadas las sesiones de los otros semestres. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. Ok, bueno. Listo. Saray, Laura, Hola, profe, buenas tardes. cuéntame. Para esta cuestión del foro que está del 11 al 14 ahí en el syllabus, Creo que ustedes no tienen funcionando Moodle todavía, ¿cierto? no, profe. Qué vaina. No, pues mira, me toca enviarlo por correo electrónico. Sí, yo voy a pedirle el favor a Juan David de que me envíe el correo y nada. Ahorita les voy a poner, ya les voy a compartir. Creo que yo les compartí el sílabus, ¿no? Sí, sí, señor. Entonces, bueno, ojo que ahí sí clave, tienen que descargarlo, ahí están las lecturas y ya con la lista de clase vamos a ver con la lista de clase, pues yo les envío ya lo del foro. Vale, y la otra sería que las lecturas pues para la otra clase son las que tienes ahí, tanto las del foro y como la que dice la de reformulación, la del 20 de agosto, ¿sí? Son varias lecturas, son varias lecturas. Mira que, espérate, a ver, espérate un momentico. Busco acá ¿dónde está buscando el sílabus? Sílabus. Aquí está. Velo, Entonces este es el sílabus. ¿Sí están viendo el sílabus conmigo? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces miren, todo esto fue lo que pasó hoy, 6 de agosto. Todo esto fue lo que abordamos hoy. La del quiz es esta, ¿no? Y las lecturas para la próxima clase son estas. Son estas, las que reformulación de las teorías del desarrollo. Es esto que está acá. Es lo de Amartya Sen, lo de Penut, lo de Max Neff, lo de Orlando Falsborda. Y lo de postdesarrollo y postcolonialidad, que sería lo de Arturo Escobar. ¿Ok? ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, entonces nada, pues nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Gracias, profe. ¿Alguna Gracias, otra pregunta? profe. Gracias, profe. No. Bueno, creo que ya no hay mano levantada. Bueno, chao. Bye. Chao, profe, Chao, gracias. Gracias. Chao.